Buenas, que nos hemos venido arriba con los vídeos. Bueno, recién estaba terminando de ver el vídeo que grabé antes y bueno, me quedé con un buen sabor de boca. Vamos a hacer un segundo vídeo hablando de lo que es el propósito de este libro. El propósito del libro es ayudar a las personas a dejar de sufrir. ¿Cómo? ¿Cómo dejar de sufrir? ¿Cómo controlar el estrés? ¿Cómo controlar la ansiedad? ¿Cómo controlar esos pensamientos recurrentes? Yo me acuerdo que una época de mi vida, y seguramente que en el libro también está plasmado, ¿no? Era cuando yo tenía mucha gente a cargo, toda mi familia dependía de mí económicamente y tenía, claro, un estrés porque me producía mucha ansiedad, ¿no? Cada mes tenía un trabajo que iba por objetivos de ventas y demás. Cada mes empezar de cero, ¿no? A generar esas ventas. Gestionaba equipos y claro, tenía que resolver dudas, inquietudes, incluso problemas de muchísima gente, crear eventos donde, claro, en ese momento no estaba tan de moda el YouTube y estas cosas, entonces pues uno tenía que ir a pulmón, cara a cara, citando a una persona, a 5, 10, a 15 y a 700 que llegamos a hacer en un evento en Castellón. Y claro, la gente y no se podía eso mucho, ¿no? Controlar. Entonces, claro, ¿cuál era el dolor de ese momento? ¿Cuál era el mayor sufrimiento? El intentar controlarlo, intentar controlar. Yo tenía unos objetivos X y claro, yo quería llegar a eso o más mínimamente para que ese mes, digamos, se considerara un buen mes o considerara que había mejorado del mes anterior, porque claro, todo el tiempo estaba relacionando el éxito con el resultado, ¿vale? Éxito, resultado, éxito, resultado. Entonces, hay un segundo capítulo en el libro que pone que nosotros mismos somos los que nos limitamos, ¿vale? Hay una fábula preciosa, ya la veréis, que me encanta mucho. Bueno, hay muchas fábulas, hay muchos trozos de otros libros también, que son cosas que me han quedado marcadas a fuego, ¿no? De cómo nosotros mismos somos los que nos causamos el sufrimiento. Entonces yo quizás en ese momento sentía que, imagínate, iba a dar una clase de cuidado de la piel y ¿cómo medía el éxito de la clase de cuidado de la piel? Se medía por el resultado, ¿no? O sea, por las ventas que se habían conseguido en esa sesión. Yo he tenido sesiones maravillosas donde la gente se quedó encantada, donde la gente se quedó guapísima y sacaban fotos como si esto fuera, bueno, el evento del año. Y yo sé que disfrutaron mucho en ese evento, pero sin embargo el resultado económico fue poco o nada, ¿vale? Yo había disfrutado en esa clase, sí, había disfrutado muchísimo. Había vendido suficiente como para decir, qué bien me fue, qué contenta estoy. No, pero había creado quizás un momento maravilloso, un recuerdo maravilloso, unas relaciones maravillosas. Yo siempre decía que en cada sesión que hacía tenía o una nueva clienta o una nueva amiga o una nueva consultora, ¿vale? Porque también las invitaba a formar parte del equipo. Entonces, no sabía lo que me iba a dar esa sesión, pero siempre sí que me programaba mucho a mí misma para disfrutar. Yo creo que ahí fue quizás el momento más exitoso de mi carrera, sea o no sea luego remunerado económicamente. Era, digamos, por lo cual yo continuaba, ¿no? Continuaba porque la verdad que me daba la posibilidad de entablar unas relaciones, unas conversaciones con gente que no conocía de nada, que es difícil, ¿no? O sea, en el día a día. Ahora estamos en un mundo donde prácticamente no nos hablamos. Vas al gimnasio, entrenas, como mucho te tocas con alguien y le saludas, ¿sabes? Pero no entablas una conversación. Yo ya tengo cierta edad, pero bueno, he ido a alguna discoteca el año pasado y veía primero que los chicos y las chicas estaban separados, ¿sabes? No sé, estaban por grupitos de chicos, grupitos de chicas, todos con el móvil grabando la sesión
Y sinceramente yo no veía disfrutar a mucha gente ahí. Veía como, no sé, estaban, pero como para luego enseñar que estaban, ¿no? Entonces, interrelación no había. Y creo que eso es lo que se está perdiendo. Y ese negocio que estaba llevando en ese momento me estaba dando la posibilidad de conocer a muchísima gente. He conocido muchísima gente a través de este negocio. Y pues estamos hablando que eran otros tiempos, ahora se hace mucho online también. Eso es un tesoro. Eso es un tesoro. Yo he aprendido muchísimo de gente. Así, mira, me acuerdo cuando vine a Ibiza hace 5 años, coincidí con una señora maravillosa con quien hice una clase para ella y toda su familia, que fue una clase muy exitosa en todos los sentidos. Pero 10 años después que vuelvo a la isla, me consigue vacante para mis niños en el colegio, porque había pasado de ser directora de un cole a ser, bueno, ¿cómo se dice? A ver, bueno, estaba en un cargo del Ministerio de Educación, y me supo asesorar y me supo guiar cuando yo estaba aquí sin saber por dónde correr. Bueno, no me digas que eso no es riqueza, eso también es riqueza y eso no se mide, como digo yo, con lingotes de oro, pero ha sido muy gracioso. Y luego hicimos como una clase de Remember con todas sus hermanas y parte de su familia y me ha dado tanta alegría, fue muy, muy bonito. Pero bueno, ya no sé ni por dónde íbamos, de que nosotros mismos somos los que nos causamos dolor con ciertas ideas, y de eso también va mucho el libro, de que cuando tú tienes un sentimiento negativo, ¿vale? Eso tiene una raíz, y esa raíz es una idea. A veces, no siempre, pero a veces esas ideas no se sostienen, son absurdas, no tienen sentido, nos las han impuesto, no son ni nuestras. A eso voy, de que nos tenemos que dar cuenta. Hay cosas que sí, que no dependen de nosotras, pero hay otras muchas que sí, ¿vale? Entonces, tenemos que ver de dónde hemos sacado esas ideas, de películas, del telediario, de una revista sensacionalista, de una amiga cotilla. ¿De dónde vino esa idea? De tus padres, tus abuelos, que te hicieron sentir mal en algún momento por alguna situación, o porque no eras tal, o porque no eras pascual, o porque no te peinabas, o porque, qué sé. Tantas cosas tenemos que revisar, tantas cosas. Yo una vez leí a alguien que decía que en su familia solo hacían cosas que les hacía feliz, porque si no, no tenía ningún sentido, y esa era la base de su fortuna. Vale, vamos a ser realistas, no siempre podemos hacer todo lo que nos hace feliz, ¿vale? Porque hoy por hoy tienes un trabajo que te sostiene, que te paga el alquiler, que te tal, y posiblemente no sea lo que más te gusta en el mundo, ¿vale? Vamos a ser realistas y vamos a hacer las cosas con calma, pero vete dándole la vuelta para ver de qué manera puedes cambiar de situación, porque puedes, que te dé miedo, que no sea quizás el momento más afortunado, que no te sientas del todo capaz para hacer eso que sí que te gusta, porque no sabes si eso te va a dar de comer, ¿sabes? Sí, esas cosas pasan, esas cosas van y vienen, esas ideas. De repente un día estás muy empoderada y dices, sí, lo suelto todo y voy a por ello. Y en el camino te vas arrepintiendo, te empiezan a entrar ideas que te interceptan tu iniciativa inicial. Y como digo yo también en el libro, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Yo hace más de 20 años empecé como masajista, ¿vale? Hice una formación profesional que gracias a Dios me sacó de muchas situaciones durante toda mi vida. Luego vino también mi negocio con la compañía de alta cosmética. Bueno, que en las dos cosas me han acompañado casi toda mi vida y me han enseñado muchísimo. ¿Y por qué? Porque siempre he estado de alguna manera más independiente que el resto de mis amigas, por ejemplo, o gente conocida, ¿vale? Yo tenía más tiempo, y el tiempo es dinero. ¿Y para qué empleé yo ese tiempo que tenía más que el resto? Pues para formarme, para estudiar las cosas que realmente me daban curiosidad, me daban placer, y a día de hoy, sobre todo los últimos 5 años, me he dedicado a estudiar, pero de todo. Tenemos la suerte de que ahora
existe lo que es el online. Y con toda esta tecnología tenemos a golpe de clic unos cursos buenísimos, buenísimos, y mucha información que nos sirve para muchas cosas en la vida, para tener más salud, ¿vale? Cuidando nuestro cuerpo. En el libro hablo de esto. He hecho una guía también con muchos consejos, se podría decir, vamos, no sé, o tip, o como le queráis llamar, porque yo no quiero dar consejo a nadie. Pero sí, igual contar un poquito que he descubierto que sí que me ha funcionado, porque como dije hace un momento, todo tiene que ver con todo. Somos un montón de cosas, necesitamos un montón de cosas para estar realmente bien. Y bueno, y nada, ¿no? O sea que no vamos a complicarnos demasiado. O sea que para estar bien yo tengo que tener salud, tengo que tener amor por mí sobre todas las cosas, ¿vale? Energéticamente tengo que tener la energía alta, ¿vale? Cuando tengo la energía alta la enfermedad no entra en mi campo electromagnético. Somos muchos cuerpos, aunque solo vemos y tocamos uno. Entonces hay muchos factores que van a hacer que yo esté mejor o peor en este momento, ¿vale? Y todo tiene que ver también con la misma idea del principio, todo tiene que ver con una idea. Si yo creo que necesito un montón de cosas, quizás no necesito tanto, ¿vale? Uy, qué complicada me he puesto. Me he puesto muy complicada. A veces cuando nos despegamos de todo y hay un trocito del libro donde yo toco fondo y realmente me empiezo a desapegar de todas esas cosas con las que yo me sentí identificada, y cuando me quedo absolutamente sin nada, me convierto en la persona más feliz del mundo. Más feliz del mundo. Porque ya no había ningún tipo de deseo ni expectativa en mí. Lo tenía todo, como lo tengo todo ahora mismo. Pero hace un momento no sentía que lo tenía todo. Estaba frustrada, no sentía que estuviera avanzando en las cosas que yo quiero conseguir. ¿Por qué? Porque hay un patrón mental generalizado, ¿no? De que yo tengo que hacer y tengo que tener y tengo que tal para ser una persona considerada válida, exitosa o como le queráis llamar, ¿vale? Entonces hay un momento en donde un quiebre en mi vida, en donde yo casi me muero de dolor, pero es ahí donde hice un contacto directo, creo yo, con la fuente, que fue maravilloso, y donde me cambia la vida por completo. Siempre estamos pensando y buscando cosas que cambien nuestra vida, que como por arte de magia, ¿no? Que lo cambie todo de repente, o que por fin ascendamos, o por fin nos vengan a buscar los extraterrestres. Siempre estamos buscando algo que nos saque de donde estamos, pero tenemos que ser conscientes que es todo un proceso, y más consciente que eso, tenemos que ser conscientes de que es maravilloso y que hay que disfrutarlo. Me estoy acordando ahora mismo que hace 2 horas estaba aprendiendo con mis niños, ¿sabes? Y eso te cuesta de disfrutar. ¿Se puede llevar de otra manera? Sí, se puede llevar de otra manera. Hay que gestionar las expectativas que tienes sobre la otra persona, de lo que tiene que hacer, lo que tiene que dejar de hacer, cómo tiene que aprender, cómo tiene que desaprender. O sea, eso me ayuda a sufrir menos cuando yo dejo la expectativa. Intento llevar el día lo mejor posible, aunque choque directamente con mi ego, ¿vale? Yo creo que las cosas tienen que ser así, ¿vale? La otra persona, por supuesto que no, ¿vale? Y entonces si yo me pongo a pelear y a estirar de que yo tengo razón y que yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero, pues al final, ¿qué pasa? Sufrimiento, sufro. Y a veces, hoy mismo le decía a mi hijo, la mejor manera de vivir la vida es no generar los conflictos. No hay que generar conflicto, ¿vale? No luego arreglarlo, tener razón, dejar de tener razón. No hay que generar el conflicto. Y cuando viene el conflicto, disolverlo. Cuando viene una idea negativa, frenarla en seco, pasarla y muchas veces ni siquiera comunicarla, ¿vale? Yo filtro mucho esto, que te has enterado de algo y enseguida se lo quieres contar a tu pareja o se lo quieres contar a tu mejor amiga. Respiro y suelto esas ganas que tengo de pasar el chimento, digamos, y no lo cuento. ¿Por qué? Porque a la otra persona le va a sumar o le va a restar. Se va a poner contenta, se va a poner triste, se va a poner nerviosa, se va a poner a quejarse conmigo. Eso es lo último que debo conseguir. Yo no debo quejarme y no tengo que hacer que otra persona se queje, ¿vale? Entonces, estábamos en el punto de que somos nosotros mismos quienes nos mantenemos en ideas, decidimos mantenernos en ideas o tenemos ideas
que nos causan dolor, ¿vale? Sobre todo el deseo a tener algo y no conseguirlo nos causa dolor y frustración. Pero también tenemos que entender que una vez que consigamos eso que deseamos, a los 5 minutos se nos va a pasar y vamos a desear otra cosa. Entonces quizás no le tenemos que dar tanta importancia. Y con eso no quiero decir que no vayamos a vivir en una cueva. El que quiera que vaya. Yo de momento estoy intentando ir al campo, pero para estar más conectada con la naturaleza y tal. Pero bueno, también hay que vivir en las ciudades. Y nosotros que estamos así como agujas de acupuntura subiendo la energía, hay que vivir donde se esté llamado a vivir. Si es una ciudad, una ciudad. Si es el campo, que ha vivido en el campo y ha sido maravilloso, en el campo, ¿vale? El tema es ser feliz donde estés. Y si luego te puedes pasar a un lugar donde estás más feliz, mejor. Pero el tema de poner toda la expectativa en voy a ser feliz, y esa es otra que yo también pasé por ahí. Yo creía que cuando yo consiguiera el cargo que quería en mi empresa, ¿vale? Pues sería súper feliz, ¿vale? Y no solamente que iba a ser súper feliz, sino que también iba a tener el tiempo para dedicarme a hacer las cosas que en ese momento no tenía tiempo de hacer, porque claro, yo primero tenía que conseguir todo lo material para luego conseguir, digamos, mi equilibrio espiritual. El tema fue que en el camino casi me muero, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba dejando esa parte de mí que desde dentro se me estaba llamando a hacer y la estaba postergando por una recompensa material, ¿vale? Y no estamos peleados con lo material para nada, porque hace tiempo que me he trabajado eso también. Sabemos que todo es energía, que el dinero fluye en abundancia, que hay mucho dinero en este mundo y que todos nos merecemos esa energía del dinero, y cuando nosotros damos energía nos merecemos energía para también poder seguir invirtiendo en nuestros proyectos más grandes, ¿vale? Entonces una persona que es muy espiritual merece ser también, no digo que solo los espirituales se merecen, merece ser también muy abundante económicamente, porque esos son medios que te van a ayudar a hacer cosas más grandes. Me encuentro muy a menudo, y aparte porque yo soy masajista holística, sanadora cuántica y demás, me encuentro con muchas y muchos terapeutas que les cuesta muchísimo vivir de... Me estoy riendo porque me muevo tanto que me parezco a mi hijo. Vivir de eso que realmente les gusta, ¿no? Vivir de su terapia holística o de sus masajes o de tal, porque mucha gente cree también que como tú eres tan espiritual y tan buena y tan maja, no comes, ¿sabes? No comes, no cargas gasolina, no pagas alquiler y no nada, ¿no? Entonces, a veces sí que la gente cree que porque haces alguna terapia o estés relacionada con el mundo espiritual, pues no tienes que cobrar, o tienes que cobrar muy baratito, ¿vale? Pero bueno, la gente que ya está un poquito madura y puesta en el tema sabe que son intercambios, y que por más que yo he hecho muchas cosas gratis o a muy bajo coste porque creía que se necesitaba, ¿sabes? Y lo sentía así y lo hice, pues bueno, también vivo en un mundo material y de momento se requiere que siga pagando con dinero, en efectivo, con tarjeta o con Bizum o como haga falta. Entonces sí, hace tiempo que me he reconciliado con la parte material, porque sí que es verdad que yo vengo del mundo de las ventas y los objetivos de venta y demás, y quise salir de ahí, digamos, para ir a un plano más espiritual, y resulta que me perdí por el camino y estuve mucho tiempo sin cobrar prácticamente nada o regalando terapias, y claro, eso hizo un agujero en mi economía y en mi pareja y en un montón de cosas, porque se desequilibraron muchas cosas. Estamos buscando equilibrio, no podemos desequilibrar nada ni a nadie. Pero bueno, ahora ya lo entendí, ¿vale? Información recibida. Y bueno, eso es lo que decía, que yo me encuentro muy a menudo con mucha gente que no puede vivir de lo que realmente quiere hacer, tiene la necesidad imperiosa de ayudar a otras personas, hace cosas maravillosas, pero sin embargo pasan muchas dificultades económicas, ¿vale? Y yo creo que también tiene que ver con una creencia, claro. De repente voy a trabajar y trabajo, yo qué sé, 8 horas de administrativa, y ese trabajo me lo pagan a X dinero, ¿vale? Y está bien, ¿vale? Está bien. ¿Por qué?
porque estoy sufriendo, ¿vale? Entonces me merezco ganar dinero por el sufrimiento. Pero ¿qué pasa? Cuando estás haciendo una terapia holística, un masaje, una sanación cuántica, tal, realmente estás tan conectada y estás disfrutando tanto que a veces te da pena hasta cobrar, ¿sabes? Porque es algo tan maravilloso, sabes que estás haciendo tanto bien y te gusta tanto, que bueno, te puede pasar. Pero bueno, que la otra persona también yo creo que se merece, digamos, cuando alguien te hace tanto bien, tú también tienes ganas de corresponderle, ¿sabes? Y lo pagas súper a gusto, ¿vale? Y me ha pasado a mí, de gente que me ha pasado un precio y yo le pago hasta más, ¿vale? Porque me había sentido tan bien, ¿sabes? Me había aportado tanto. Y bueno, otras veces yo no me he querido dar el permiso de gastarme X dinero para mí, para mi bienestar. Y eso tiene que ver con trabajar mi merecimiento, ¿sabes? Porque qué más importante que mi equilibrio, mi bienestar, mi sanación, mi salud en todos los cuerpos, espiritual, mental, emocional, ¿vale? Ese equilibrio. ¿Qué puede ser más valioso? ¿Un par de zapatos? ¿Un bolso? ¿Qué? ¿Una gafa? No, ¿vale? O sea, lo más importante soy yo, ¿vale? En una parte del libro habla de los 7 cuerpos del ser humano, que hay más, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir poquito a poquito, ¿vale? Este es mi cuerpo físico, este es el que puedo ver y tocar, y es el único cuerpo que reconoce el 99,9% de las personas en este mundo, ¿vale? Pero luego tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo energético, un cuerpo etérico, ¿vale? Dentro de lo que es la sanación cuántica se reconoce lo que es el campo áurico, ¿vale? El campo electromagnético, ¿vale? Y también hablo un poquito de los tipos de energía, ¿no? Porque yo soy masajista hace más de 20 años y he tenido muchísimas experiencias, y de ahí que yo me pongo cada vez más a profundizar en el tema de la energía, los tipos de energía, los tipos de sanaciones, la cantidad de sanaciones holísticas que hay. Me pasa cuando llego a Ibiza, que tengo como un encontronazo, digamos, con fuerzas oscuras, vamos a decir, para no decir más, y me toca de cerca otro tipo de energías no calificadas en luz. ¿Qué pasó? Que bueno, es como querer o reventar, ¿no? O sea, yo para salir de ahí tuve que aceptar ciertas cosas, ¿no? Tuve que reconocer que me estaba pasando a mí, que me estaba pasando de cerca. Algún día lo contaré mejor, yo creo que en el libro también me extiendo un poquito más, pero bueno, no quiero ahondar demasiado, y me toca a mí limpiarme de unas energías bastante feas. ¿Qué pasó? Que al reconocerlas entendí que no bastaba solo con negarlas, con decir, bueno, yo no quiero saber de esto por si me afecta. Si no sé, no lo reconozco como verdad, no me afecta. Y bueno, va a ser que no. Yo nunca quise saber nada de esto y no lo reconocía como real y prefería pensar que no existía eso hasta que me tocó. Y bueno, no hay mal que por bien no venga, todas son bendiciones. Gracias a que me pasó lo que me pasó, pues al final tuve que investigar, tuve que ahondar y tuve que ponerme a estudiar. Entonces yo me daba cuenta que había muchas cosas en mi vida que parecía como si estuviera atada de pies y manos, ¿no? O sea, con todas las ideas, con toda la energía, con toda la capacidad, con todos los estudios, con tal, pero no podía avanzar. O sea, estaba un día bien, un día mal, un día cansada, un día con pesadillas. O sea, en fin, yo creo que a todo el mundo nos pasan estas cosas, ¿no? Entonces me sentía como, de alguna manera, bueno, con ataduras, vamos a decir, ¿vale? Entonces, bueno, empecé a estudiar lo que es la sanación cuántica, las terapias cuánticas, ¿vale? Y empecé a testar con péndulos. Yo la radiestesia la había estudiado en el 2007, pero como también lo pongo en el libro, yo soy una persona que me ha costado creer, ¿no? Yo era como muy pies en la tierra y muy demuéstramelo, quiero verlo. Cuando empiezo con los masajes empiezo a sentir que no solamente somos carne y hueso, ¿vale? Que somos energía. He tenido muchas experiencias con muchas personas diferentes en el masaje y las sigo teniendo cada vez más. Yo creo que a medida que yo también he ido subiendo mi nivel energético, me han pasado cosas más fuertes, ¿no?
Yo considero que tengo el don de la sanación, siempre lo he sabido, pero no lo reconocía, ¿vale? O sea, era como mi mundo interior, ¿vale? O sea, yo desde que empecé a trabajar con masajes, yo visualizaba y hacía afirmaciones, o sea, todo eso, ahora le pongo nombre, pero lo que hacía en ese momento yo no sabía lo que estaba haciendo, solo sabía que sentía hacerlo, ¿vale? Y veía cosas y tal, pero son cosas que yo desde muy pequeña dejé de hacerlas porque me daba miedo, porque de pequeña sí que decía cosas que veía y tal y cual, y unas amigas que tenían que eran un poquito más mayores que yo, pues dejaron de querer estar conmigo, dejaron de hablarme, y ese fue creo que el primer toque en donde sentí que eso era malo, ¿no? Que no tenía que hacerlo, que no tenía que hablarlo, y lo enterré y se quedó ahí. Pero cuando empecé con los masajes empezó a salir otra vez, y tanto fue que bueno, que lo empecé a reconocer, ¿no? Y a través, yo siempre digo que muchas personas me han ayudado a mí, muchas personas que comparten sus conocimientos en redes sociales y demás, y ahí fue donde me empecé a identificar. Esto que me está contando esta señora, a mí también me pasa. Esto que está contando este chico, pues a mí me pasa, yo también lo siento, yo también lo escucho, yo también lo veo, ¿vale? Entonces es como, no estoy tan loca, no estoy tan loca. Puede que te pase o no, no es importante tampoco. Yo creo que todos tenemos una vocecita interna que nos va dictando de alguna manera el camino. Nosotros ahora ya hablamos de la conexión con el yo superior. Cuando yo hago mis sanaciones cuánticas, pues me conecto con el yo superior, y bueno, cuando hago las preguntas con el péndulo, pues me contesta, ¿vale? Y lo tengo más que corroborado. Aquí tengo también, por ejemplo, unas plantillas. Mira, aquí tengo mi pendulito. A ver si vamos a enseñarlo. Bueno, aquí está, ¿vale? Este es uno de los tantos que tengo, de los que más uso. Y luego plantillas, ¿vale? Que me van ayudando a poder testar a las personas y poder ver qué tipo de energías les están afectando, ¿vale? No sé cómo salimos a este tema, porque estábamos hablando de que nosotros mismos somos los que nos coartamos a veces, ¿no? Las posibilidades. Mira, por ejemplo, esta es una de las primeras que uso y las que más uso para saber qué porcentaje de energía no calificada en luz hay en la persona que estoy tratando, ¿vale? Saber el nivel de conciencia. Yo creo que todos deberíamos saber el nivel de conciencia. Nosotros, yo trabajo con la escala del mapa de la conciencia de David Hawkins. Lo vais a ver un poquito maltratado al pobre porque ha pasado de todo, y eso que lo he plastificado, ¿vale? Esto lo encontrás en internet en un montón de sitios, porque mucha gente se apoya en ello para trabajar. Y bueno, básicamente, que decía que nosotros mismos somos los que nos coartamos a veces las posibilidades, ¿vale? Nos negamos la posibilidad. Entonces, este es el mapa de la conciencia, y no sé si lo veis bien, ¿vale? Yo nací en el nivel de conciencia, y eso porque me testaron, el 100, que es el temor o el miedo, ¿vale? El miedo es el opuesto al amor. Para la siguiente vez para la vez que me testaron por primera vez, yo ya estaba vibrando en el amor, ¿vale? ¿Y por qué? Porque he pasado por todo lo otro, y he superado todo lo otro, y he pasado muchas noches oscuras del alma, y he tenido que sortear muchos obstáculos. Cuando la gente habla de que esto es un videojuego, yo me lo creo. Esto es un juego, ¿vale? Y cuando lo pienso así, la verdad que se me hace más fácil de seguir tirando para adelante, ¿no? O sea, voy sorteando obstáculos, voy superando dificultades, voy resolviendo las cosas, porque fíjate que si te pones a pensar, casi te pasan las mismas cosas todo el tiempo, ¿no? Es como si fuera esa pantalla que hay que pasar, ¿no? Hay que pasar. Y las gestionas de una manera, luego las gestionas de otra, luego las gestionas de otra. Yo qué sé, tienes una pareja que te traiciona y te mudas de provincia, ¿vale? No consigues el amor de tu vida, y cuando tal, pues te mudas de país, por decirte algo, ¿no? Y al final, cuando te plantas y dices, mira, a ver, aquí tendría que haber cola para casarse conmigo porque sos la persona con la que yo misma me casaría, pues de repente aparece tu pareja ideal, ¿vale? ¿Qué te quiero decir? Al final, tú lo que haces es esta situación que tienes que superar,
la intentes superar de una manera, de otra, y hasta que consigues la perfecta para saltar a la siguiente pantalla y vas a volver a encontrar otro obstáculo y otra dificultad. Pero bueno, ya habrás aprendido, habrás conseguido esas herramientas, que del libro habla todo el tiempo de las herramientas, que me han ayudado a seguir al siguiente nivel, a pasar al siguiente nivel, a pasar al siguiente nivel. Como dije, a lo largo de mi vida pasé muchas situaciones de carencia, de traiciones, de rupturas, de desapego, de abandono, de lo que quieras tú buscar en el diccionario, ahí está. Y yo creo que eso fue lo que me ayudó a ir superando, ir saltando los niveles de conciencia, ¿vale? Entonces, digamos, puedo ser una pro de saltar niveles de conciencia, pero bueno, aquí estamos hablando de guiar, ¿vale? Guiar, acompañar. Aquí no queremos enseñar a nadie, no somos ejemplo de nada realmente, porque yo tenía una amiga que me decía, bueno, yo estaba pasando por situaciones muy difíciles, ella es mi compañera de piso, y ella me decía, sinceramente no sé cómo haces para levantarte cada mañana, ¿sabes? Y seguir intentándolo. Bueno, la vida te va enseñando, la vida te va guiando, te va poniendo a prueba. Que tus pruebas no sean tan dolorosas, tan grandes. Vamos a pasar las pantallas, pero vamos a pasarlas un poquito mejor, disfrutando, ¿vale? Ya dijimos que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Vamos a hablar mucho de los niveles de conciencia, vamos a hablar también de la técnica de dejar ir, que me enseñó mi amigo Rómulo. Vamos a ver de qué manera podemos gestionar esas emociones, atrapadas o no, para seguir saltando de pantalla de una manera mucho más fácil y sobre todo acompañados, que yo lo he pasado solita y es muy duro. A ver, nadie te va a ayudar a saltar la pantalla, nadie, ¿vale? Lo vas a hacer tú, pero si alguien te da algún tip, un poquito mejor, ¿no? Bueno, vamos 32 minutos y nos estamos creo que pasando, así que nos vemos en el próximo vídeo.